Y Santiago nos ha bendecido porque nos ha presionado, ha presionado nuestra fe para que nosotros meditemos en nuestra fe. Por ejemplo, el miércoles pasado vimos por qué los hijos de Dios debemos tener paciencia en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, ¿verdad? Entonces prueba nuestra fe a través de la paciencia que tenemos. Y dimos 4 razones por las cuales nosotros debemos de ser pacientes. Y número 1, porque Cristo viene pronto, ¿verdad? El Señor, esa es la promesa bienaventurada de la iglesia y nosotros esperamos con ansias la venida del Señor. Segundo, podemos ser pacientes sabiendo que Jesucristo es el juez, ¿verdad? Y va a venir a juzgar. Y no solo en su venida, sino que ya está juzgando y está dándole a cada quien según corresponde, ¿verdad? Y no nos va a abandonar. Tercero, mis queridos hermanos, nosotros debemos de confiar y de seguir teniendo paciencia en el Señor. ¿Por qué? Porque los justos, amados, los justos son los que sufren, los que padecen persecución, los que padecen dificultades, son tenidos por bienaventurados. Y por eso es que, amados, podemos nosotros saber que si estamos pasando alguna situación difícil, amados, Dios se va a encargar, Dios nos va a ayudar, nunca nos va a desamparar, así como no desamparó al final de cuentas a ninguno de sus profetas, pues el Señor tampoco nos va a desamparar. Y por último, podemos ser pacientes pensando en el ejemplo de los siervos del Señor. Así que tenemos razones suficientes y eso solo son cuatro que sacamos ahí, ¿verdad? Por qué nosotros en los tiempos adversos o frente a personas adversas, nosotros podemos ser pacientes. Y recuerde que la paciencia no es estar inerte, la paciencia es seguir haciendo lo que debemos de hacer en los tiempos difíciles, ¿verdad? No dejar de congregarnos, no dejar de leer la Biblia, no dejar de orar, sino que seguir adelante. Entonces, Santiago está probando o nos invita a que probemos nuestra fe a través de la paciencia que nosotros tenemos en los momentos difíciles. Pero Santiago en el capítulo 5, en el versículo 12, que es donde nos corresponde para esta noche, está llamándonos a nosotros a que podamos tener palabras siempre de verdad. Y cuando hablo palabras de verdad no se refiere al Evangelio, sino que a nuestra veracidad en las cosas que nosotros decimos. Vamos a leer la palabra. Estamos en Santiago, capítulo 5, versículo 12. Dice de esta manera: pero sobre todo, oiga esto, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, amados hermanos, fíjense que el Señor Jesucristo desea, y Dios mismo desea, porque eso es algo que ha venido desde el Antiguo Testamento, durante toda la Biblia. Dios habla la verdad, Él es verdad. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, como Él es la verdad, Él quiere que nosotros seamos personas que digamos la verdad, personas que estemos lejos de la mentira y que no necesitamos que nuestro actuar sea tan sólido que no necesitemos juramento. Cuando nosotros juramos, cuando en los tiempos del Señor Jesucristo, la tradición judía llamaba a los hombres a jurar por Dios, y entonces hacían parte a Dios de mi compromiso. O sea, ponían al Señor como prueba que ellos iban a poder cumplir con todo lo que estaban prometiendo. Y entonces el Señor definitivamente que no era algo que Él deseara. Note por favor que no es que Santiago nos está diciendo: ustedes no tienen que jurar bajo ninguna circunstancia, porque cada vez que usted sirve de testigo, por ejemplo, en un jurado, usted tiene que jurar, ¿verdad? Y eso no está en contra de la Biblia. Hay aspectos muy solemnes donde tiene que prestarse juramento cuando se testifica de las cosas que uno dice frente a autoridades, y entonces por ley uno tiene que
que jurar. Entonces, eso Santiago no está diciendo que eso es pecado, sino que en nuestro diario vivir, oiga esto, en nuestro diario vivir, los cristianos deben de tener o debemos de tener una palabra sólida. Y no solo una palabra sólida, sino que un testimonio sólido que respalde la palabra. ¿Por qué la palabra de Dios es viva y eficaz? Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué la Biblia dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces está respaldado por la verdad de Dios. Entonces el Señor Jesucristo desea que nosotros seamos así, que seamos verídicos, que seamos veraces, mejor dicho, que no mintamos, amados. La Biblia dice, la Biblia enseña que así como Dios es verdad y Él en todo lo que hace es verdad, que su palabra es verdad, dice que en contraposición dice que el enemigo es mentira y que Él es padre de la mentira y que no hay verdad en Él. Entonces hay dos aspectos, ¿verdad? Dios y la verdad y Satanás y la mentira. Ahora, el problema es que este mundo está lleno de mentiras, amados. La mentira es algo normal en esta vida, ¿verdad? No es que si te va a mentir, no, es que tanto te miente, ¿verdad? No es que nunca lo va a hacer, sino que no lo haga demasiado. Entonces sabemos inclusive cuando nosotros vamos a comprar algo, queremos asegurarnos, ¿verdad? Por ejemplo, en la alimentación ahora que la gente un poquito está cuidando un poquito lo que come, enfrente a los alimentos traen el anuncio y dicen que son orgánicos, que son cero azúcar, pero cuando usted le da vuelta al producto, por ley, ellos tienen que establecer, ¿verdad?, la tabla alimenticia, cuántos porcentajes tienen de sodio, de azúcar, y allí no pueden allí no pueden mentir. Entonces, ahí usted ve que en el frente dice cero azúcar y por atrás dice que tiene 30, 40 gramos de azúcar. Entonces, se da cuenta que es mentira, que no dicen la verdad. Este mundo está lleno de mentira. Entonces, amados hermanos, Dios desea, el deseo de Dios, amados hermanos, es que nosotros seamos veraces, es que digamos la verdad. Es difícil muchas veces, siempre es difícil decir la verdad, pero, siempre es difícil decir la verdad cuando nosotros estamos comprometidos, cuando nosotros hemos hecho algo malo. Pero cuando nosotros hemos hecho lo correcto, decir la verdad no cuesta. Y fíjense, amados, no, en este mundo no hay nada más sólido que la verdad. No hay mentira que se pueda sostener delante de la verdad mucho tiempo. Podrá tener, ¿verdad? Podrá mantenerse un ratito, pero tarde o temprano la mentira sale a la luz. Y qué vergüenza, amados hermanos, qué vergüenza es, qué vergonzoso es que le encuentren a uno mintiendo. ¿Qué decías, verdad? Y con la prueba de lo que yo testifico es mentira, es falso. Inclusive este mundo que sabe que todo es mentira, pero también el mentir, el perjurio en un juzgado, decir mentir es un delito y se paga con cárcel, ¿verdad? Pero aunque sabemos que el mundo entero está en la mentira, ¿pero por qué está en la mentira? Porque la Biblia también enseña que todo este mundo está bajo el poder de Satanás, bajo la influencia, mejor dicho, de Satanás. Entonces, si Él es padre de la mentira y cuando nosotros no conocemos a Dios, nosotros estamos en Satanás, ¿verdad? O estás conmigo o estás en mi contra, ahí usted tiene que, ahí usted tiene que evaluar, ¿verdad? Si usted está en Dios y usted me dice, no, yo no estoy tan en Dios, yo no, ni con Dios ni con el diablo. Ese no se puede, amados hermanos. Definitivamente que ese lugar no existe. No hay términos medios en estos dos aspectos, ¿verdad? Entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, no hay medios, porque inclusive
El Dios de la gloria, nuestro amado Señor Jesucristo, dice que aquellos que están en medio, aquellos que son tibios, Él mismo dice, les vomitaré de mi boca. En otras palabras, amados hermanos, está diciendo que si tú crees que estás en medio, si no estás tan involucrado por no estar caliente, por no estar metido conmigo, tú estás en la mentira. O sea, medias verdades es mentira. Entonces Dios en este aspecto es bien estricto. Fíjense que la Biblia no solamente lo dice aquí con Santiago, sino que toda la Biblia está llena de palabras que nos llevan a nosotros que nosotros debemos de ser veraces en todas las cosas que decimos. Fíjense, por ejemplo, vamos a ver Mateo capítulo 5. Amados hermanos, este es importante. Nuestro Señor Jesucristo nos lleva a que nosotros podamos comprender cuál es la importancia de que nosotros seamos veraces. Mire lo que dice, por favor, Mateo capítulo 5, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y luego dice el versículo 34. Mire lo que dice, por favor. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y dice el siguiente versículo, el 35, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Entonces, el Señor nos está llamando a que nosotros debemos de soportar con nuestra veracidad las cosas que nosotros decimos. Entonces Santiago viene y está hablando, dice el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. O sea, respalda tu palabra. Que tu testimonio, que tu estilo de vida respalde todas las cosas que tú dices, perdón. Entonces él dice, pero sobre todo, o sea, está hablando y dice, ten paciencia, pero sobre todo, no jures. No jures, hermano, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. O sea, no pongas nada en ti como aval de lo que tú dices, sino que aprende a decir la verdad, aprende a ser correcto, aprende a confiar en Dios. Los Salmos dicen que es bienaventurado aquella persona que aún en daño suyo siempre se mantiene en la verdad. ¿Y por qué? Porque Dios nos va a honrar, Dios no nos va a desamparar, amados hermanos. Dios está viéndonos y está escuchando todo lo que decimos. Fíjense que el versículo que leímos, en el versículo 33 del capítulo 5, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Ahí no se refiere al Antiguo Testamento, ¿verdad? Sino que se refiere a la tradición, ¿verdad? A la tradición donde decía, no perjurarás. Y perjurar es hacer un juramento y no cumplir lo que se dice. Ese es perjurar, ¿verdad? Entonces Dios dice, no vas a hacer un juramento que no vas a cumplir. Entonces, porque la tradición decía que aquellos juramentos que tú hacías por Dios, que incluías a Dios en tu juramento, tú estabas obligado a cumplirlo. Los demás puede que no, ¿verdad? Podrías no cumplirlo. Entonces viene Dios y le dice, eso no es así. Eso no es así. Toda palabra que tú digas, todo compromiso que tú tengas, todos los juramentos que tú hagas, tú lo tienes que cumplir. Ese es el deseo de Dios. Y por eso es que dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Es decir, por nada, por nada. Y si vas a jurar, y si a alguien se le ocurre jurar, amados hermanos, tiene que cumplir su palabra. Porque cuando usted jura, no, te lo juro por Dios, por ejemplo, usted está haciendo a Dios parte de las palabras que usted dice. Y entonces cuando no cumple lo que usted está diciendo que va a hacer, usted peca y usted es castigado y usted cae en juicio, no solamente con la persona a la cual usted le mintió, sino que aquel al cual usted está haciendo parte de su juramento. Entonces, si usted jura y cumple, amados hermanos, usted no peca.
Oiga, debería de bastar su palabra, pero si usted jura y cumple, no hay pecado ahí porque usted honró su palabra. Pero si usted de repente dice, no, yo te juro por el cielo, tiene que cumplirlo. Tiene que cumplirlo. Si usted se metió en ese lío de jurar, tiene que cumplirlo. Dice, ni siquiera deberías de jurar por tu cabeza, porque no puedes ni siquiera añadir un cabello, no puedes cambiarte, ¿verdad? Entonces no depende de ti, tu vida no está en tus manos, tu vida está en las manos de Dios, entonces no deberías de jurar por eso. Pero si por alguna razón tú te ves en la necesidad de jurar y sientes que tienes que jurar, amados hermanos, más te vale que cumplas ese juramento, porque Dios no va a permitir en sus hijos la mentira. Fíjense que en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 justamente, y de ahí el versículo 25 dice lo siguiente. Ahí lo voy a poner en su pantalla. Vea esto, qué interesante lo que el Señor dice. Por lo cual, oiga esto, desechando la mentira, oiga esto, desechando la mentira, es decir, que como antes conocíamos a Satanás y Satanás es mentira, había mentira en nosotros. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted con la mentira? Desecharlo. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Vea que no dice con su hermano, sino que dice con su prójimo. Y prójimo son todas las personas, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí sí, cuando dice porque somos miembros los unos de los otros, ahí sí se refiere a los hermanos. Entonces, sea que yo hable con un impío o sea que yo hable con un hermano, yo tengo, mi querido hermano, que decir la verdad. Y la mentira tengo que desecharla. O sea, tengo la oportunidad de mentir, siempre. Y ese es el paso principal que hace la mayoría de personas, mentir. Y fíjense que en Colosenses, voy a mostrarle otro texto que es súper interesante y que nos debería de ayudar a no mentir, a mantenernos, a que cada vez que nosotros vamos a decir algo que no es correcto, nosotros lo deberíamos de pensar. Mire lo que dice, por favor, el versículo 9, Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En otras palabras, lo que la Biblia dice es que el hombre viejo, la antigua naturaleza, es mentirosa. La nueva naturaleza dice la verdad. Entonces nosotros tenemos que desechar, óigame bien, todos los deseos de la carne. Y mentir es un deseo de la carne. Mentir es una herramienta del pecado. Mentir es una herramienta del hombre que no conoce de Dios para poder mantener su palabra. Y Dios no desea, amados hermanos, que seamos mentirosos. Qué vergüenza cada vez que de alguna manera, yo creo que a todos sin excepción, alguna vez, no que hayamos mentido, porque sí hemos mentido, sino que nos han encontrado en la mentira. Eso es penoso, amados hermanos. Eso es penoso. No sé si alguna vez a usted le ha pasado. Espero que no, pero si ya le pasó, pues sería excelente que busque que no vuelva a pasar. Mire lo que dice, por favor, mire lo que dice Mateo, este es el anterior. Es Mateo capítulo 12. Ahorita Mateo capítulo 12, ahí está. Oiga lo que dice, por favor. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el hombre malo tiene maldad. Y parte de la maldad del hombre carnal es la mentira. Y usted y yo estamos llamados, amados hermanos, a ser completamente diferentes de lo que hasta la fecha hemos sido. Pastor, pero es que es difícil. Pastor, yo no puedo cumplir todas las cosas. Pues entonces, si usted no puede cumplir, hable menos, amados. Comprométase menos. Dios sabe su necesidad. Es sabe los problemas que está pasando. Dios sabe lo que usted necesita. Él es fiel, amados hermanos. Él es fiel y eso es algo que a muchos se nos olvida.
y entonces creemos que va a ser nuestro trabajo, nuestra vida lo que nos va a salvar, o sea, nuestra inteligencia, y no entendemos que no es nuestra inteligencia, sino que es Dios quien nos va a ayudar, quien nos va a rescatar. Mire lo que dice, por favor, en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Estamos hablando que debe haber una palabra de verdad, una palabra sólida en la mente y en el corazón y de la vida del cristiano. Óigame que no estamos hablando de la palabra de Dios, o sea, sí tiene que existir la palabra de Dios en la vida del cristiano, pero a la hora de él hablar, sus propias palabras tienen que ser veraces. A eso nos referimos. Tan veraces que yo no necesite jurar, que las personas sepan que yo cumplo las cosas que digo y que no necesito, te lo juro, algunos dicen te lo juro por mi mamá, te lo juro por no sé quién, te lo juro por no sé cuándo, tratando de darle fortaleza a la palabra. Cuando, amados hermanos, la Biblia nos enseña que no debería ser así. Entonces el Señor Jesucristo, hablando con los fariseos, les dice las siguientes palabras. Estamos en Juan capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, dice el Señor que si usted no entiende las palabras del Señor es porque no escucha verdaderamente la voz de Dios. Versículo 44, por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Oiga esto, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué dice permaneció? Algún momento él estuvo en la verdad. ¿Por qué? Él estuvo en el cielo antes de ser el diablo, ¿verdad? Era Luzbel, era el querubín protector, el más grande de todo. Entonces dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y oiga esto, y padre de mentira. Cuando dice padre de mentira, se refiere a que toda mentira viene de él. Cada vez que usted está mintiendo, cada vez que nosotros estamos mintiendo, estamos hablando las palabras, estamos siguiendo el ejemplo de Satanás. Aunque seamos cristianos y nosotros decidimos pecar, amados hermanos, estamos siguiendo el ejemplo de Satanás. Y entonces, y fíjense que cuando estamos habituados a mentir, y nos acostumbramos a mentir, cuando escuchamos la verdad, no la queremos creer. El mundo no puede hablar la verdad de Dios, porque no la escucha, no la entiende. Y las personas que no entienden la voz del Señor, no es que no tengan la capacidad mental de no entenderlo, es que no quieren entenderlo. Y necesitamos que la luz del Espíritu Santo nos ilumine para que nosotros podamos aceptar eso. Entonces, definitivamente, amados hermanos, que nosotros estamos llamados a ser veraces. Y esto tiene su consecuencia mayor. En el libro de Apocalipsis, amados, casi al final de su Biblia, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice las siguientes palabras. Amados hermanos, es precioso que nosotros podamos meditar sobre esto, amados, porque al final, oiga esto, al final para allá vamos. Sea usted creyente o no sea creyente, el Señor viene pronto, pues, y este mundo va a su condenación, sea como sea lo que piense. Yo sé que a muchas personas no les interesa saber nada de Dios, se burlan del Señor, se burlan de los cristianos, pero va a llegar un momento, amados, donde vamos a enfrentar, todos vamos a enfrentar al Señor. Ya sea porque muramos antes, como dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio, es decir, usted al morir va a enfrentar a Dios, o al final del tiempo, amados, al final del tiempo, ya sea, si usted no conoce al Señor, usted va a enfrentar al Señor en el juicio del gran trono blanco. Y fíjense que luego el que llegue al juicio del gran trono blanco ya está condenado, porque se va a evaluar lo que hizo, y no es que se va a sopesar, hizo más cosas buenas que malas, entonces se salva. No, un solo pecado. Santiago dice que el que viola la ley en un punto se hizo culpable de todo. O sea, lo que hace falta es un pecado. Entonces la pregunta es, ¿usted ha pecado?
Y si usted ha pecado y no conoce a Cristo, usted va a ir a dar, oiga bien, al tribunal de Cristo, perdón, al juicio del gran trono blanco, y de ahí nadie va a salir bien. Los creyentes vamos a tener nuestro propio juicio, que se llama el tribunal de Cristo. De allí no vamos a ser regresados ni condenados. Ahí vamos a ser premiados, o lo que nosotros creíamos que eran premios se nos van a quitar cuando no lo hacemos bien. Pero ese es otro tema. Entonces, vean lo que dice, por favor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo quiero, por favor, pedirle, se lo voy a volver a poner en este momento, pero aquí hace pares. Oiga esto, aquí hace pares. Ponga atención, porque esos pares que hace ahí, esas parejas de adjetivos calificativos, tienen que ver, no están puestos a la par por gusto. Ponga atención a esto, por favor. Dice, oiga esto, pero los cobardes e incrédulos, ¿verdad? Están puestos a la par. ¿Por qué? ¿Por qué cobardes? Porque no quisieron creer, porque amaron más este mundo, más lo que tenía enfrente. Después dice, los abominables y homicidas, ¿verdad? Uno de los mayores pecados es quitarle la vida a una persona, pero el pecado sublime, el pecado mayor, es no creer en Cristo. Y después dice, los fornicarios y hechiceros. Vea que los pone a la par. Y dice después, los idólatras, ponga atención a esto, los idólatras y todos los mentirosos. O sea, siempre el mentiroso, valga la redundancia, miente porque tiene algo más importante que recibir que la propia verdad. Entonces, ellos hacen de las cosas de este mundo lo principal, y entonces deciden mentir y hacer cualquier cosa, idolatran las cosas, el dinero, etcétera, etcétera, y no son capaces de decir la verdad. Entonces dice, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados, no es una broma, pues, o sea, es algo serio, es algo realmente serio para el cristiano, el hecho de que nosotros no decidamos no ser verídicos, amados, no decidamos no decir la verdad y nos justifiquemos en la mentira y queramos engañar, y nuestras palabras nunca tengan respaldo, y que tengamos que jurar o tengamos que hacer otra herramienta para que la gente nos crea. Mire lo que dice, por favor, el versículo 27, siempre del capítulo 21 de Apocalipsis. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y por eso, amados, el que ha nacido de nuevo no es que es perfecto, no es que nunca miente, no, pero su corazón es hacer la voluntad de Dios. Y por último, amados hermanos, el último versículo que vamos a ver ahora está siempre en Apocalipsis, pero en el capítulo 22. Y de aquí vamos a ver el versículo 15. Póngale mucha atención, por favor. Dice, oiga esto, y esto está más, todos han sido duros estos de Apocalipsis, pero vea esto, mas los perros estarán afuera. La Biblia llama perros siempre a las personas que son la pareja de los homosexuales, ¿verdad? El hombre que es la pareja de un homosexual. Entonces dice, mas los perros estarán fuera. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama, oiga, que ama y hace mentira. Mis queridos hermanos, Dios es fiel, Dios es fiel, y si Él dice que nos va a ayudar, óigame, téngalo por seguro que nos va a ayudar. Y por eso es que nosotros no debemos, bajo ninguna circunstancia, amar las cosas del mundo más que Dios.
La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero no podemos hacer de las cosas un ídolo de tal manera que yo hago lo que sea para poderlo tener. Si es necesario mentir, yo miento. Si es necesario estafar, yo estafo y hago lo que sea y perjuro. ¿Se recuerda lo que dijimos de perjurar? Es cuando usted rinde un juramento y con la intención de no cumplirlo. Eso es perjurar y eso es pecado. Entonces, amados hermanos, nosotros somos hijos de la verdad, somos hijos de Dios. Nos ha salvado la verdad para que vivamos en la verdad. Muchas veces pues vamos a sentir que es sumamente difícil poder decir la verdad. Pero le aseguro que cuando usted comience a practicar y cuando usted se arriesgue alguna vez, no, pero es que diga la verdad, amados. No mienta, diga la verdad. Y yo le aseguro que Dios estará con usted. Dios le respaldará. Dios, oiga bien, Dios no le va a dejar a usted bajo ninguna, pero ninguna circunstancia. Dios sigue siendo fiel. Dios, toda verdad viene de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos la verdad, nosotros estamos obrando la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos, no renunciemos a la verdad, no vendamos la verdad por la mentira, sino que al contrario, nosotros mantengámonos firmes en la verdad. Nos mantenemos firmes en Dios y será Dios, amados hermanos, quien nos ayude. Fíjense que solamente se los menciono, que ese es el tema para el próximo miércoles. Porque si alguien está confiando en Dios en todas las etapas de su vida, va a seguir confiando en Dios y va a permanecer en Dios. Y cuando le toque decir la verdad a costa de su daño, amados hermanos, será Dios quien lo va a recompensar. Mire los versículos siguientes que son prácticamente los que vamos a tratar el próximo miércoles. Para que usted comprenda, amados hermanos, que si usted se mantiene en la verdad, siempre tendrá espacio para todo. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? ¿Mienta para salir de la aflicción? No, haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tiene que hacer? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y miren lo que dice el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Eso, amados hermanos, lo hemos leído, no lo vamos a explicar, eso toca para el próximo miércoles, pero lo hemos leído para que usted comprenda, amados hermanos, que nunca el mentir, nunca el hacer la voluntad de Satanás, nunca mantenernos en el engaño de Satanás nos va a traer una buena consecuencia que permanezca. Siempre Dios nos va a juzgar. O nos bendice o nos castiga, porque Dios al que ama castiga. Entonces, amados, aprendamos a decir la verdad. Entiendo, fácil no es, pero en Cristo, amados, somos más que vencedores. Aleluya, amados hermanos. A pensar esto y a tener en su mente, a decir la verdad, aprenda a decir la verdad, aprenda a no mentir. Inclusive cuando usted tiene que jugar con plazos en su trabajo, aprenda a ser veraz. Y mejor dígale a la persona, mire, nos vamos a tardar un par de días más, fíjense que le voy a pagar un par de días tarde, pero dígalo y le aseguro que Dios va a estar con usted en todo momento. No mintamos, sino que seamos veraces. Bien, amados hermanos, no es fácil hacerlo, pero con Cristo somos más que vencedores. Ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿está usted en Cristo? Porque ya escuchó los versículos que leímos de Apocalipsis. Hablan de un destino final para todos aquellos que no están en Cristo. A todos aquellos que no están en Cristo. ¿Y cómo lo dijo Apocalipsis? Los que tienen su nombre en el libro, escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, amados, si su nombre está ahí, es porque usted conoce a Jesucristo. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, téngalo por seguro que su nombre no esté ahí. Por eso es que queremos invitarle en este momento y usted puede entregarle su corazón al Señor. No sé si yo le conozco o no, pero lo importante es que Dios le conozca como su hijo. Y entonces ahora queremos invitarlo a que usted repita una sencilla oración y reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal.
Entréguele su corazoncito al Señor y Él le va a ayudar a que siempre permanezca en la verdad. Vamos a orar. Quiero invitarlo a que pueda repetir esta sencilla oración. Yo sé que si usted lo hace con fe, Dios puede salvarle ahora. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Bien, mis queridos hermanos, gracias de verdad, gracias por haber estado con nosotros en esta